El día 14 de septiembre enviamos la siguiente señal a nuestro grupo. Una operación a la baja en euro-yen japonés. ¿Cómo terminó? 110 pips de ganancia operados con un lote y un apalancamiento de 200 a 1, lo que implicó casi $1000 de ganancia en una operación limpia y casi sin correcciones. En este video te explicamos paso a paso cómo encontramos y tomamos semejante entrada. Si quieres recibir señales como estas, en la descripción del video estará toda la información para unirte. Ahora sí, vamos a ello. Pero vamos a empezar rápido con euro-yen japonés. ¿Por qué? Porque tomamos una operación, justo aquí vamos a ver si se ve con claridad, allí donde tenemos marcada esta línea verde, allí tomamos una operación bajista que se envió al grupo VIP y que llegó hasta esta línea negra que está aquí debajo. Vamos a aumentarle el grosor también. Vamos a marcar la diferencia de pips desde el punto de entrada, desde el punto de entrada hasta el punto de cierre. Fueron unos 110 pips de caída. Y si se fijan, una caída prácticamente libre, es decir, desde que se tomó la operación el precio con un pequeño retroceso en el medio, que fue este ligero retroceso, luego cayó directo hasta nuestro Take Profit 3. En el camino fuimos tomando beneficios como solemos hacer. Obviamente que, como siempre decimos, también ahí hay un proceso de decisión personal, pero la operación al final se terminó cumpliendo a la perfección. Bien, como esta operación fue en principio autoría más que nada de nuestro querido Mate, le voy a ceder el micrófono para que nos vaya comentando un poco cuál fue su análisis y cómo llegamos a tomar esta operación. Así que todo tuyo, Mate. Bueno, bueno, Carlos, muchas gracias. Así es, esta fue una operación que tomamos, déjenme revisar si no me equivoco, el día de ayer. Esta operación la tomamos porque, básicamente, si nos vamos quizás, Carlos, a 4 horas más o menos para ubicarnos en el espacio en donde nos encontramos, no hace falta que nos vayamos tan atrás, vemos un último movimiento bajista del precio que viene respetando máximos y mínimos decrecientes, exactamente ese gran movimiento bajista que quizás me animaría a decir que es un movimiento de mediano plazo porque fueron varios meses, habrán sido 3 o 4 meses los que duró el movimiento. En este movimiento bajista nosotros podemos ver máximos y mínimos decrecientes. Si trazas una línea de tendencia bajista por encima del precio, vemos que logra conectar un punto, 2 puntos, 3 puntos y en el último contacto, luego de un gran espacio sin tener contacto con la línea, vemos que logra conectar 2 puntos más o se podrían tomar como un solo máximo. Eso ya depende de cada uno y de análisis propio. En esta tendencia bajista, en esta bella tendencia bajista, tenemos máximos y mínimos decrecientes, tenemos un precio que respeta con claridad la estructura, tenemos en un momento cuando el precio rompe las EMAs, que ahí Carlos las tiene puestas, que son EMAs de 200, EMA de 100 y son las de 50, que es la que generalmente solemos usar para analizar quizás a mediano o corto plazo, vemos que en el momento que el precio rompe las EMAs, tanto de 50, de 100 como de 200 periodos, vemos que el precio genera de alguna manera un máximo más alto que el anterior, pareciendo que se venía un cambio de estructura, pero teniendo nuestra línea de tendencia por encima, nosotros nos podemos animar a tomar una entrada a la baja, siendo que el precio tenía muchas posibilidades de volver a caer. ¿Y por qué tenía posibilidades de volver a caer? Carlos, si querés trazar un Fibonacci aproximadamente, ya te confirmo el día. Si querés, desde el 1 de julio, que es exactamente ahí, que es cuando el precio fue la última vez que rebotó en la EMA, podemos ver nada más y nada menos que el precio llega a tocar nuestro 61.8 de Fibonacci, es decir, lo que muchos traders llaman la Golden Zone,
porque es la zona óptima para que un retroceso llegue a su fin. Claramente nosotros usamos una estrategia quizás un poco más institucional y colocamos la zona OT, pero en este caso vamos a usar solo este nivel. Y como vemos, el precio tiene un contacto con el 61.8, luego genera un movimiento bajista, luego vuelve a tener otro contacto con el 61.8 y ahí se genera lo que es una especie de doble techo, que si podemos ver en la pequeña tendencia alcista que traía el precio a corto plazo, este patrón de doble techo fue un disparador, lo que le dio final a esa tendencia, ya que este patrón es un patrón de cambio de tendencia. En el momento que nosotros vemos que el precio rompe la tendencia y se genera este doble techo, podemos predecir que el precio va a comenzar a caer y luego el precio nos da una vela roja, fíjense, temporalidad de 4 horas, de un cuerpo muy significativo. Tengo mi gráfica acá, voy a medir, Carlos, es una vela que comió aproximadamente 40-45 pips, realmente fue un velón a 4 horas. Y en ese momento vemos que el precio rompe de alguna manera esa especie de consolidación o la línea de cuello o neckline de ese doble techo y genera un mínimo que es tanto más bajo y menor que el último. En ese momento se genera lo que es un cambio de estructura a corto plazo. Luego vemos que el precio genera un movimiento de retroceso, baja de nuevo, nuevamente genera un movimiento de retroceso. Acá nos encontramos quizás bajando la temporalidad, aunque no hace falta que la bajes, en una especie de consolidación, quizás a 2, 1 hora o 30 minutos se puede apreciar con mayor claridad, no hay problema. Y luego, fíjense ahí, como se puede ver, un movimiento aproximadamente de 5 días, casi una semana, en donde el precio estuvo consolidado prácticamente sin mucha dirección definida, pero vemos que luego el precio vuelve a buscar las EMAs a temporalidad de 1 hora y genera un fuerte movimiento nuevamente hacia la baja, envolviendo prácticamente las últimas, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, casi 10 velas anteriores, el precio envuelve con esa vela. Esto es un claro disparador del comienzo de una caída, luego de que tenemos varios indicios que nos acercan un poco más a la idea de proyectar una caída. Luego de esta vela que cierra, nosotros decidimos tomar operación más o menos en el nivel 129.85, perdón, y de ahí fue una caída casi que me animaría a decir que limpia. Prácticamente no ha generado mucho retroceso, más que ese pequeño retroceso luego de ver varias velas con rechazo, en donde nosotros decidimos tomar parte, cerrar una parte de la operación, es decir, tomar ganancias parciales por si el retroceso llegaba a profundizar un poquito más. Esto no fue así, el retroceso fue solo de 20-25 pips y luego el precio continuó cayendo con mucha violencia, llegando a nuestro take profit número 3. Nosotros, en el momento de tomar la entrada, si querés, Carlos, arriba justo el 10 de septiembre, nosotros en esa vela doji, que está en ese último máximo, ahí podríamos haber trazado nosotros un bloque de órdenes que ya lo hemos explicado en varios streaming anteriores, no le vamos a dar mucha vuelta al tema, así no les quito tampoco la palabra a mis compañeros. Podemos ver un bloque de órdenes en donde la segunda vez que el precio vuelve a esa zona, activa todas esas órdenes pendientes y como pueden ver, indudablemente se trataba de un bloque de órdenes porque en el momento que toca la zona, se cae el precio con mucha violencia, generando dos velas enormes a nivel de 1 hora, a temporalidad de 1 hora, perdón, que son casi 45 pips por debajo de las EMAs y camino hacia nuestra operación en positivo. Estos fueron algunos de los indicios que utilicé para tomar esta entrada y además que, bueno, claramente la tendencia principal era bajista y en lo posible tratamos de operar a favor de tendencia, solamente sumarnos a la ola bajista y bueno, así fue como fue. Creo que ahora, ojo que se podría venir quizás no otra entrada, pero una posible oportunidad. Si querés, Carlos, comentar eso que tenías ahí marcado en ese nivel bastante interesante, esa zona OTE donde el precio está volviendo después del último pequeño impulso.
Respecto a lo que mencionabas de que podríamos tener una posible reentrada, o mejor dicho, una nueva entrada, una operación diferente, es porque, si se fijan, realmente al precio aquí tiene un mínimo, que es este mínimo de acá, donde todavía el precio podría llegar a venir a buscar esta zona, que la tiene en este momento a también unos 120 pips de distancia. Vemos que el precio ha generado este pequeño impulso bajista aquí, que ha tenido una corrección y que se está deteniendo justo en la zona OT, que la zona OT, lo vamos a repetir como siempre, es la zona de Fibonacci entre el 61.8 y el 78.6. Es una de las zonas donde el precio claramente podría reaccionar. A su vez, si vemos, es la zona donde el precio tuvo rechazo antes. Vamos a marcarlo ahí, fíjense que aquí fue donde el precio había estado rechazando anteriormente. Es decir que ya sabemos que es una zona de contacto, es una zona de reacción y a su vez está en una pequeña zona OT de corto plazo. Así que una confirmación bajista en este caso podría dar una entrada que fuera a buscar, si aumentamos un poquito la temporalidad, podría ir a buscar finalmente este soporte para completar el movimiento bajista que posiblemente le esté faltando. ¿Bien? Esperamos que este video contribuya a tu desarrollo como trader. Si te ha gustado, recuerda dejar tu like y suscribirte. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta pronto!